Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a esta La Tertulia por Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Nos encontramos una vez más en esta serie llamada A la Luz de las Escrituras y contamos, como en capítulos pasados, con nuestro amigo Alejandro Salcedo. Alejandro, bienvenido. Jonathan, amigos, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Alejandro, hoy entramos al capítulo número 7. Ajá. Embajadores de Cristo en esta era digital. Sí. Bueno, la pandemia hizo que todas las empresas, todas las compañías y hasta la iglesia cristiana en su contexto se hiciera uso de las herramientas tecnológicas para poder transmitir sus cultos y sus reuniones y demás. Era algo que no habíamos concebido antes, ¿no? Hacer un culto virtual. Esto no se concebía. No. ¿Sí? Hasta que llegó la pandemia, y en pandemia empezamos a utilizar esos medios digitales que algunos llamaban satánicos o demoníacos o del diablo, pero que en última resultaron unas herramientas poderosas para la proclamación del Evangelio y la propagación del Evangelio. Muchos se acercaron gracias a esa pandemia, ¿no? Pues claro. Ayudó muchísimo. Entonces, eso pues ayudó mucho. Y el concepto embajadores de Cristo, embajadores del reino en la era digital, significa que las plataformas digitales son herramientas para nosotros poder enviar mensajes de fe y de bendición alrededor del mundo. Como es a la luz de las Escrituras, Jonathan, sería bueno que comenzáramos con un texto bíblico que es 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Lo tengo, ¿lo leo? Por favor. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Nosotros tenemos el cristiano tiene ya me acomodo el micrófono otra vez. El cristiano tiene una responsabilidad de parte de Dios como embajador del reino de los cielos. Es un cargo que no lo puede ocupar nadie más. Eso, presidente de algún país o presidente de Estados Unidos o lo que sea, no es nada comparado con ser embajadores del reino en este mundo. Y gracias al Señor, Dios ha permitido que nosotros estemos en esta era, en la era digital. Dios lo ha permitido. Antes no se tenían estas herramientas. Y estas herramientas, vuelvo nuevamente a repetir, a partir de la pandemia nos han sido muy útiles. Para muchas empresas lo han sido, el trabajo desde casa. Ya, por ejemplo, muchas oficinas cerraron, ¿sí? Y están ahora con sus empleados trabajando desde casa de manera virtual, y eso les ha generado pues también utilidades. Pues a nosotros también, de esa manera significativa, la parte digital nos ha servido para poder hablar del Evangelio. Las plataformas digitales hoy se están convirtiendo también en herramientas, pero hay mucha desinformación también, hay mucha manipulación, hay mucho anonimato, hay mucha especulación, y hay que tener pues, cuidado con eso. Eso nos representa múltiples desafíos también. Ser embajadores de Cristo en la era digital nos representa varios desafíos. Hay que mantener la autenticidad, todo este tema. Es que eso que tú decías de la pandemia, es cierto que la pandemia nos cambió mucho el panorama, tanto a nosotros como personas, empresas y iglesias también. Sí, claro. Porque se vieron forzados. Todos nos vimos forzados a utilizar, a hacer una herramienta más, tanto las redes sociales como los programas o los aplicativos para videoconferencias o para trabajo. Sí, para el trabajo. Y algunas iglesias, no sé cuántas, pero he escuchado que hubo muchas iglesias que se cerraron porque se negaron a
a incursionar en la era digital. Y yo esa pandemia, yo la veo como una oportunidad que Dios nos dio para poder expandir el Evangelio. Se dio esa pandemia para poder empezar a utilizar esas herramientas que no se querían usar porque o se tenían miedo o se catalogaban porque no eran esenciales o no eran, llamémoslo, satánicas, eran satánicas, entonces no se usaban. Así es. Y muchas iglesias, al no querer incursionar, no darse la oportunidad de ingresar en esa era digital, terminaron acabándose. Y muchos de los asistentes, de las personas que iban, terminaron perdidas totalmente, no sabían qué rumbo tomar. Es que imagínate, Jonathan, que cuando comenzamos con las transmisiones virtuales de los cultos, que no se podía salir a la calle, nosotros empezamos a hacer las transmisiones virtuales de los cultos y adicional a los miembros de la iglesia que se conectaban para la reunión virtual, se conectaban, lo que tú dices, personas de otras partes del mundo y empezaron a ser parte de la comunidad nuestra de manera virtual, ¿sí? A distancia. Posteriormente, obvio, cuando ya pudimos abrir nuevamente las iglesias para podernos congregar, muchas de estas personas empezaron fue a buscar iglesias cerca de su casa, pero lo que se hizo con este tema de la virtualidad fue muy bueno. Se alcanzaron muchas vidas, muchas personas. Nos tocó aprender a manejar tecnología, nos tocó aprender a manejar infinidad de cosas y términos que no los usábamos porque no nos eran necesarios, pero nuestros técnicos, nuestros sonidistas, los de medios, todo esto les tocó aprender aún más allá para poder hacer la transmisión y hacer transmisiones de calidad para que las personas pues recibieran el mensaje de una manera pues bien, ¿no? Y eso ayudó bastante. No, y es que ayudó tanto que si bien es cierto, con nosotros como cristianos, como embajadores, nos dicen ir y predicar, hagan discípulos. Y nos costaba muchísimo, o a algunos hasta les cuesta muchísimo. Pero en la época de la pandemia fue mucho más fácil. No había que tratar de organizar un diálogo para poder decir a la persona, ven, te invito a la iglesia a que escuches. Sino simplemente uno le decía, te voy a enviar un link, ingresa y escuchas un mensaje que te pueda servir. Bueno. Y así llegaron muchas personas. Bueno, tú lo has dicho. La timidez de algunos, ¿no? De no ir y elaborar todo un discurso, sí, para poder predicar. Esto les facilitó también una forma de evangelizar. Les sirvió de herramienta. Pues Dios sabe, ¿no? Les sirvió de herramienta y fueron instrumento de Dios, claro, por supuesto que sí. Presencia y testimonio en estas plataformas digitales. Bueno, nosotros tenemos que utilizar las diversas plataformas digitales para ser de bendición. Hoy hay un tema que se usa mucho, que es el ego digital. Debemos tener cuidado con nuestra presencia en las redes sociales, nuestra presencia en la era digital. Tenemos que tener cuidado con el ego digital. Porque si bien es cierto que ahora, aún predicando el Evangelio, aún haciendo ciertos programas como estos, por ejemplo, generan ciertas visualizaciones, a veces tenemos que tener cuidado de no llegar al ego digital, es decir, estar pendiente de la cantidad de visualizaciones y los me gusta y los comentarios que están llegando y perder el enfoque, porque eso es lo que realmente están haciendo otra clase de personas, los TikTokers, los influencers, todo este tema, que con su ego digital lo que buscan es presencia y aceptación dentro de las plataformas digitales. Nosotros, al hacer presencia en la era digital, debemos tener cuidado con ese tema. Nuestra presencia es para predicar el Evangelio, nuestra presencia
es para dar testimonio de Cristo, nuestra presencia es para traer a otras personas a los pies de Jesús, nuestra presencia es para hacer a Cristo el protagonista, no hacerme yo el protagonista, ¿sí? Hay muchos medios, redes sociales, blogs, mensajes internos, mensajería. Hay una cantidad de herramientas que podemos utilizar para hacer presencia y establecer el reino de Dios como nunca lo había habido antes, ¿no? Jesucristo predicaba por las calles, ¿sí? Donde estaba la gente, en la calle, en el camino, pero también él iba a las sinagogas, él iba a la parte de afuera del templo y predicaba. Pues podemos decir que ahora vamos también a todos esos lugares y también hacemos presencia en las redes sociales, que es donde tenemos, porque hoy por hoy las redes sociales están saturadas de mucho ego, de demasiado ego. Hay diversidad, ¿sí? de herramientas que podemos utilizar para hacer reflexiones, para hacer tertulias, para hacer comentarios, para infinidad de cosas, transmisiones en vivo de los servicios religiosos, o inclusive nos quedó de la pandemia precisamente el hacer, también transmitir los cultos. Eso quedó. ¿Sí? Muchas iglesias aún transmiten sus cultos a pesar de que ya nos congregamos todos en la iglesia, pero se transmiten cultos también porque sabemos que hay personas que de alguna u otra forma se conectan y ven los cultos de manera digital, ¿no? ¿Tienes Mateo 5:16, por favor? Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira este texto tan contextual, tan actual. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros debemos ser lumbreras. Nosotros debemos ser luz. Y ya que las personas hoy por hoy están tan acostumbradas a los aparatos móviles, tan acostumbradas a la tecnología, tan acostumbradas las personas a la inmediatez, tan acostumbradas a las pantallas, listo, ya que no las vamos a forzar a salir de eso, sino que lo que vamos a hacer es llegar a ellas por medio de, valga la redundancia, de estos medios tecnológicos, de estos medios digitales, llegar a sus pantallas, llegar a sus móviles, llegar a sus televisores y hacer presencia y alumbrar y ser de luz. Créeme, y tú lo sabes, más bien digo, créanme, que hoy por hoy, con tanta tecnología, con tanto ego digital, con tanto orgullo digital, hay mucha soledad. Y un mensaje de esperanza por medio de un medio tecnológico a alguien que está desesperanzado, solitario, es muy bueno. Y llegar a donde uno ni se imagina que va a llevar. Entonces, es para animarnos, este versículo que tú acabas de leer, es para animarnos que nosotros debemos ser luz en cualquier entorno, incluido el entorno digital. Es el buen uso de las herramientas. Sí. El buen uso de las herramientas digitales. Y no estamos diciendo no uses Instagram, Facebook, WhatsApp, desconéctate del mundo. No lo hagas. Pero es una forma de llevar una buena noticia, un mensaje de aliento a cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque no sabemos si lo que vayamos a decir hoy alguien lo necesita y no sabemos en qué parte del mundo lo necesite, y ese es el impacto que se debe llevar
Porque si miramos las redes sociales, era lo que tú decías, hoy en día se busca es monetizar. Sí. Y hace unos segundos estaba viendo por YouTube un mensaje y hay personas que quieren hacerlo bien, quieren llevarle ese buen mensaje, pero terminan buscando cosas en donde no las hay y voltean y giran un mensaje de aliento, un mensaje de vida hacia alguien que lo que hacen es hacerlo equivocar o hacerlo perderse de la buena voluntad de Dios y de la palabra como debe ser. Sí, desafortunadamente hay algunos hermanos en la fe que utilizan los medios digitales para hablar mal de otro hermano que está predicando o que está haciendo las cosas de otra manera. Es la multiforme gracia de Dios. La forma como yo predico y la forma como yo abordo el mensaje bíblico no es la misma forma como otros lo hacen, siempre y cuando valga la aclaración que lo esté haciendo, por ejemplo, un mensaje, una predicación. Lo que es esencial en una predicación, Jonathan, y es innegociable en una predicación, es que Cristo esté presente. Así esté hablando de Job, así esté hablando de Deuteronomio, así esté hablando de Cantar de los Cantares, así esté hablando de Levíticos, así esté de la parte de la Biblia de donde esté predicando, Cristo tiene que estar presente ahí en ese mensaje, es decir, pasar los mensajes por la cruz. Si no pasó un mensaje, algo que sí sucede es que a veces hablan de todo y no pasan, y son charlas bíblicas, ¿sí? A veces muy amenas, a veces muy aburridas, pero no pasan por la cruz. Eso no es una predicación. Si no pasa por la cruz, no es una predicación. Si pasa por la cruz, fue una predicación. Y de lo contrario, sería una charla bíblica muy amena y muy enriquecedora. Pero voy a lo que voy. De lo que tú estabas diciendo, estaba haciendo una aclaración, cierro paréntesis. Ya cuando empiezo yo a buscarle la comba al palo y a buscarle por qué dijo esto y no dijo esto, y lo que estamos haciendo es generar en las personas que no conocen de Dios, generar confusión. Porque las personas que no conocen del Señor dicen, pero si están peleando entre ellos mismos, entonces hablar yo mal de otra denominación, hablar mal yo de otro pastor, hablar mal yo de otra forma de hacer el culto, eso genera confusión. Y hay unos hermanos en la fe que infortunadamente se dedican a mirar los errores de otros y a transmitirlos por las redes sociales, y eso confunde a las personas. Yo digo, ¿por qué no utilizan ese tiempo para estudiar las Escrituras, para leer la Biblia, para escudriñar y para hacer mensajes que lleven a las personas a los pies de Cristo? Ese tiempo es valioso y podríamos utilizarlo, y más bien esos programas que hacen criticando a otras personas, dedíquenlos a compartir el Evangelio, que es lo que necesitamos. A reforzar, es que simplemente no hay que llegar a discutir cómo la persona está transmitiendo un mensaje. Es más fácil, si a ti no te gustó o no estás de acuerdo, compleméntalo. Entonces, haz un programa, muy bien, haz un podcast, haz lo que quieras, pero complementa la predicación que tuviste o el mensaje que tuviste de esa persona a la luz de las Escrituras y lo que el Espíritu Santo te dicta a ti. Muy bien. En lugar de estar buscándole la comba al palo. Sí, exacto. Y eso genera confusión en las personas. ¿Por qué algunos lobbies, que no voy a nombrarlo, algunos lobbies de minorías tienen tanto efecto en los gobiernos y en los países? Porque se unen, están unidos, ¿sí? En medio de sus diferencias están unidos. Llámese el lobby que quieras tú llamar. Tienen diferencias, pero para hacer presencia están unidos, se unen, ¿sí? Y por eso logran tanto protagonismo en todo lo que tiene que ver política y
leyes, bueno, etcétera. Pero infortunadamente el pueblo cristiano es el pueblo que más desunido anda, porque andamos mirándole los defectos a nuestro hermano, la forma como predica o lo que sea. Y no hacemos eso, no. Hay diferencias. Unámonos. ¿Qué nos une? Cristo. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y en todo, amor. ¿Sí? Entonces, lo que tú dices me parece maravilloso aporte, que si alguien, por ejemplo, voy a colocar el ejemplo que yo te dije antes, si alguien dio una charla bíblica y no pasó por Cristo, ¿sí? Entonces, puedo complementarle esa charla muy buena, muy bien estudiada, muy bien argumentada, pero Cristo está presente ahí en tal. A eso quería llegar yo. Tú dices que el mensaje que vayamos a dar o que se esté dando, pasémoslo siempre por la cruz. Sí, claro. Explícame a mí y explícale a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, cómo o qué es pasarlo por la cruz. Muy bien. Bueno, en la era digital. Sí. No, en cualquier escenario. Cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ok, ¿quién es el protagonista del evangelio? El protagonista principal y único es Cristo el Señor. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y el Señor Jesucristo, cuando nos ordena, vayan y prediquen buenas noticias, las buenas noticias, prediquen las buenas noticias, significa que vayan y digan, ¿qué hice yo por la humanidad? Pero está Génesis, está Deuteronomio, está... Cuando vemos nosotros el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, ahí descubrimos muchas cosas. El Nuevo Testamento es la que nos alumbra el Antiguo Testamento. Le da luz al Antiguo Testamento. Y cuando vemos el Antiguo Testamento a la luz del Antiguo, podemos ver que en todo el Antiguo Testamento está Cristo. Está Cristo ahí. Entonces, cualquier texto que tú utilices del Antiguo Testamento para predicar, ahí está el Señor Jesucristo. Entonces, ¿tú quieres dar un mensaje de exhortación a la iglesia? Sí. Y quiero usarlo con Jeremías. Quiero llamarle la atención a la iglesia con Jeremías. Ok. Pero recuerda que es predicar el evangelio. Utiliza a Jeremías, pero recuerda que el pueblo de Dios ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Entonces tú tienes que llevar todo y meterlo por la cruz de Cristo para que de esta manera las personas sean convencidas por el Espíritu Santo de justicia, pecado y juicio. Eso era lo que quería que les aclararas, porque tal vez estaban preguntando cómo pasarlo o qué es pasarlo por la cruz y ya nos lo aclaraste. Ok. Tengo aquí el segundo punto, que es diálogo y evangelización digital. Mira que viene así, tú leíste una explicación tan bonita que me quedó grabada, la voy a mantener, que es complementar, ¿no? Y las redes sociales deben permitir el diálogo, inclusive el diálogo interreligioso. Le tenemos miedo al diálogo interreligioso, ¿sí? Que es sentarnos con otras comunidades, ¿sí? religiosas, y establecer diálogos inclusive de cooperación, ¿sí? Dicen ecumenismo. Ecumenismo no es una palabra pecaminosa. Ecumenismo significa diálogo interreligioso, ¿sí? Donde yo me siento alrededor de una mesa con varios líderes de otras denominaciones o de otras corrientes religiosas
y puedo tener un diálogo, ¿sí? Pero sin negociar mis principios, sin vender mis principios. Si en ese diálogo interreligioso a mí me van a obligar a negociar mis principios, pues yo me levanto de la mesa, ¿sí? Pero mientras haya acuerdos y podamos unirnos para el bien de la humanidad, hagámoslo. Inclusive las personas hacen preguntas en las redes sociales de fe, hacen preguntas de carácter religioso, hacen preguntas de carácter teológico, hacen preguntas de carácter doctrinal, ¿sí? Y muchas personas, inclusive dentro de los comentarios que tú vas a ver posteriormente aquí en el programa, muchos no están de acuerdo en nada con nosotros, ¿sí? Pero eso es permitirles que hablen, que se pronuncien, pero nosotros no llegar a atacarles, sino que hay alguna razón por qué las personas están en contra de Dios o en contra de la religión o en contra de ciertas creencias. ¿Por qué? Por muchas razones, Jonathan. En algún momento fueron maltratadas a nombre de la religión. Alguna vez fueron decepcionadas a nombre de Dios. Alguna vez desmintieron, ¿sí? Abusaron. Tuvieron una experiencia. Generalmente las personas que odian la parte teológica, la parte de Dios, cuando se les habla de Dios, es porque han tenido experiencias nada agradables, pero no por parte de Dios. Por parte de hombres o mujeres que fueron instrumentos del enemigo para maltratarlos, para ofenderlos, para traicionarlos, en fin. Pero ahora, antes no se presentaba eso. Las personas escuchaban por la radio un mensaje y quedaban, voy a decirlo así, alegando solas porque no había dónde decir, no estoy de acuerdo, a mí no me gusta lo que está diciendo. Pero ahora, con la era digital, tenemos una audiencia global que nos está viendo a tiempo real y que puede expresar sus ideas y podemos entrar a dialogar y de esa manera evangelizar. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Esta es una forma de ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Jesucristo, ¿sí? El evangelio de la gracia, el evangelio del amor de Dios. Ese es el evangelio. Yo no tengo por qué predicar, es evangelio, buenas noticias. Yo no tengo por qué ir a predicar sentenciando a las personas, ¿sí? Te vas a ir al infierno, hijo del diablo, porque eres un pecador, arrepiéntete. Y hay muchos que predican así. No, evangelio son buenas noticias. Y yo tengo que ir con el amor de Cristo, con que se entregó en la cruz, a predicarle a esas personas. Pues es que imagínate tú con buenas noticias irle a decir a otro, te vas a ir al infierno porque eres pecador. O sea, que ahí no hay ninguna. De entrada, ya él no quiere saber nada del evangelio. Pues por supuesto. Entonces, regálame 1 de Pedro 3:15. Dice, si no santificara a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mejor dicho, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Primero, que yo dé testimonio y enfoquémonos que estamos hablando de la era digital, de las redes sociales, ¿ok? Entonces, santificad a Dios el Señor en nuestro corazón. Eso significa que el que nos vea, el que nos lea, el que nos escuche, deben ver que nosotros realmente estamos dando testimonio de ese Dios de cual estamos hablando. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo en el primer lugar y sentado en mi corazón al Señor, lo que yo voy a decir va a ser de bendición y no de maldición. Y dice que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Apologética. Y la apologética es eso, defensa con mansedumbre.
¿Tenemos que defender a Dios? No. A Dios no lo vamos a defender. Sí. Él se defiende solito. ¿Sí? No hay, porque uno dice, no hay que defender a Dios. No, a Dios no hay que defenderlo. Hay que defender nuestra fe. Hay que defender nuestra doctrina. Hay que defender lo que tenemos en el corazón. ¿Sí? Pero con mansedumbre. Nos van a atacar, nos están atacando y nos seguirán atacando y cada vez nos atacarán más. Entonces, como me atacas, yo te respondo con ataque. No, aquí la palabra de Dios dice que con mansedumbre. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de esa esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué esa fe que ustedes tienen? Entonces, si queremos que las personas lleguen a los pies de Cristo, aún cuando están hablando mal de nuestra fe, tenemos que ir a ellas con mansedumbre, con respeto. ¿Sí? Alguna vez, no sé tú, pero yo, como una canción, sí. Alguna vez yo fui de esos. Yo fui de esos. Yo lo dije aquí una vez, que escribí un artículo hace mucho tiempo y ya le pedí perdón al Señor por eso, donde dije que Dios era un invento del hombre. Y a mí me predicaban el Evangelio y yo les argumentaba y les decía y les trataba de ignorantes, eso es para gente ignorante, eso es para gente que no ha estudiado. Así les hablaba yo y los echaba, los sacaba, les saboteaba los cultos. En fin, una porquería. Pero siempre Dios con ese amor, ¿no? Con ese amor, porque si por Él no. Si nosotros fuéramos Dios más bien, y obviamente guardando las distancias, nosotros acabaríamos con el que se pusiera. No, Dios es ese amor que llega a uno a su corazón. ¿Qué me llevó a mí a los pies del Señor? Ni siquiera fue una necesidad, ni siquiera fue que estaba pasando por algo difícil, sino lo que me llevó al Señor fue una chica. Una chica que me gustaba y me dijo, pues si tú vas a la iglesia conmigo, podemos pensar en tener algo. Y yo, pues yo voy a la iglesia, no te preocupes. Pero el Señor sí, organizando todo. ¿Y quién me llevó a la iglesia? Y tómelo. Ahí me encontré cara a cara con el Señor y obviamente me arrepentí. Entonces, así como llegaron a mi vida, como llegó Cristo a mi vida, nosotros debemos ser instrumentos también para responder. Ahora, en la era digital, responder con mansedumbre, responder respetuosamente. Esa que tú estabas contando, ahorita viene a mi memoria con un amigo que yo quiero muchísimo. Él es muy, muy estudiado de la palabra, es una berraquera de tipo. Y cuando yo inicié mis caminos del Señor, yo me le pegué a él porque quería aprender lo que él hacía. Claro. Y resulta que una de las cosas que hacíamos con él, bueno, él la hacía, yo lo acompañaba porque yo no tenía argumentos, era ir por la calle y nos encontrábamos a denominaciones diferentes, personas de denominaciones diferentes, y él empezaba a hablarles, la persona le respondía con su conocimiento y él de una vez los atacaba, pero los atacaba de una forma que tú quedabas, wow, ¿cómo sabe? Y dije, uy, a mí me gustaría ser como él. Pues después de que pasaron, que maduré en el Señor, me dije, no, yo no quiero ser como él. Sí quiero tener ese conocimiento y esa capacidad para poder hacer un diálogo, pero al contrario, hacer ese diálogo con amor, unir fuerzas para poder llevar el Evangelio, más no atacar a otros y hacerlos sentir de que no son nada y que su fe y su convicción están totalmente erradas. ¿Sabes cuál debe ser nuestra primaria y casi que única preocupación en esto? Es que las personas lleguen a Jesús. Que nazcan de nuevo, que sean nuevas criaturas.
Porque aún dentro de nuestras congregaciones hay personas que están sirviendo, que están ahí y que no han nacido de nuevo. Yo estoy preocupado por eso. Y hay, por ejemplo, hay algunos que tienen hay una corriente religiosa que van en parejitas de puerta en puerta. ¿Sí? O tocando el timbre de puerta, y uno se les esconde o les echa agua por la ventana. Se esconde uno, no hay nadie. Sí, a uno se les esconde a ellos, pero no, cuando ellos llegaban a mi casa, mi preocupación eran ellos. Y ellos empezaban con su entrenamiento dialéctico. Los escuchaba y después les preguntaba, bueno, pero dime una cosa, ¿tú eres salva? ¿Por qué me preocupas tú? ¿Tú ya recibiste al Señor en tu corazón? ¿Tú ya te salvaste? ¿Qué me preocupa eso? Y en algunas oportunidades yo daba en el clavo y en otras oportunidades pues salían corriendo. No había respuesta para eso. Pero sea con el que sea, debe estar en mente la preocupación de Cristo cuando estuvo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la preocupación que tú y yo debemos tener, aun cuando nos ataquen por las redes sociales, aun cuando nos digan cosas en contra de nosotros mintiendo. Es presentar defensa y pensar que esa persona que nos está ofendiendo no tiene a Cristo en su corazón. Y esa persona que nos está ofendiendo necesita la misericordia de Dios. O que realmente no lo han conocido, ¿no? Sí, exacto. Porque no lo han conocido. Hay muchos cristianos, muchas personas que nos hacen comentarios o que nos hablan y nos dicen, pero no han conocido a ese Jesucristo real, a ese Dios Padre real al que se debe conocer, sino simplemente han optado por ser asistentes, sí, por ser oidores, sí, y no han querido dar un paso más allá. Sí, nominales que llamamos, sí, que es cristiano, sí, yo soy cristiano, pero practica su fe. Pues no, yo voy los domingos a la iglesia, pero y el resto de su vida no hay tiempo, no se me ocurre. Esos son lo que llamamos creyentes, ¿sí? Porque la Biblia dice que los demonios también creen. Entonces, creyentes creen que hay Dios, los demonios también creen que hay Dios y tiemblan. Hay algunos creyentes que ni tiemblan cuando están con Dios. Entonces, debemos ir más allá, debemos nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Pero debe haber alguien que se las acerque con respeto, con mansedumbre y los considere. Ahora, si no reciben la palabra de salvación, pues ya el Señor será el que, porque yo no soy el que convenzo, al fin y al cabo. Sí, no. Somos instrumentos únicamente para el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Y uno lanza la palabra de Dios y ellos tendrán que ablandar su corazón para recibirla. No nos salgamos porque nos fuimos hacia lo presencial. Volvamos a entrar otra vez a la era digital, que es la del tema. Ética digital y discernimiento. Nosotros los cristianos debemos tener discernimiento en cuanto al contenido que estamos consumiendo. La era digital nos está proporcionando una gran cantidad de material que debemos orarle al Señor por eso. ¿Y qué es la ética digital? Es los principios y los estándares que nosotros como hijos de Dios tenemos para no negociar nuestros principios y nuestros valores morales por algún contenido que hay en las redes sociales, ¿no? Debemos tener ética. Así estemos solos donde estemos,
Pero si somos personas que hemos nacido de nuevo, nuestras redes sociales, nuestro móvil, lo que consumimos en TikTok, porque en TikTok tú encuentras, esa plataforma es bien pesada, en Instagram, LinkedIn, Facebook, bueno, todas esas plataformas. Cuando vamos a mirar, debemos tener la ética de que nuestros ojos no estén ofendiendo al que nos salvó, ¿sí? Y tener el discernimiento, es decir, tener la capacidad de juzgar y evaluar cada uno de los contenidos que estamos recibiendo por nuestros ojos, Jonathan. Sea el que sea. Tú me hablas de un programa de alguien hoy que estaba criticando, que estaba señalando ciertos comportamientos de otros hermanos en la fe. Yo, o sea, esas cosas, pues no consumirlas. Tal vez escucharlo y tal vez dejarle un mensaje, decirle, hombre, sí. Pero hay otras cosas y volvemos al ego digital, ¿sí? Los likes, las vistas, los retos que colocan ahí para que nosotros podamos tener más audiencia y todo eso. Tenemos que saber acercarnos a las redes sociales, sobre todo los jóvenes que van a la iglesia, ¿sí? Ellos, algunos, tal vez pensarán que ¿y qué tiene de malo? Porque esa es una frase que se usa mucho. ¿Y qué tiene de malo? Y en la iglesia en Bogotá, donde yo era el pastor allá, alguien llegó y les dijo, los invitó a una discoteca para celebrar los 15 años de su hija, que la alquiló. Y alguien le dijo, uy, no, pero perdóneme, pero yo hasta allá no voy. Y la respuesta es, ¿y qué tiene de malo? Pues tiene todo de malo, ¿sí? Y ahora en la era digital, hombre, sabemos qué es bueno y sabemos qué es malo, ¿sí? No nos vengamos con, ay, yo no sabía que eso no se podía ver. No vengamos con eso. Pero sí tener el discernimiento y tener la ética para evaluar y juzgar críticamente la información que estamos recibiendo, ¿no? ¿Tienes por ahí Filipenses 4:8? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira, mira este texto bíblico. Hoy se usa mucho el anonimato y las falsas identidades en las redes sociales. Hoy en las redes sociales cautivan a niñas o a niños con falsos perfiles. Nosotros debemos tener presencia en las redes sociales. Los cristianos, los nacidos de nuevo, ¿sí? Los que somos nueva criatura, debemos hacer presencia en las redes sociales y empezar a sembrar todo esto, lo verdadero. Lo verdadero es la palabra de Dios. Lo verdadero es Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que es verdadero, empezarlo a meter en las redes sociales. Dice, todo lo honesto, con tanta falsedad que hay hoy, nosotros debemos dar ejemplo de honestidad en las redes sociales. No predicar una cosa y hacer otra. Mi mamá decía, el cura predica, pero no aplica. Y eso se ve
mucho. Nosotros debemos ser honestos con las personas. Todo lo justo, todo lo puro, ser amables, ¿sí? No entrar en discusiones ofendiendo a otras personas. Las redes sociales, tú los ves que eso se enganchan a pelear, a discutir, y nosotros no estamos llamados a eso. Y todo lo que es de buen nombre, todo lo bueno, si hay virtud alguna, publiquémoslo. Es decir, si va a edificar, si va a hacer crecer a alguien, publiquémoslo. Un post, un comentario, una foto, si va a ser de bendición, publiquémosla. De la abundancia de tu corazón hablan tus redes, ¿sí? De lo que tú tienes en tu corazón, las redes, es que, mira, ¿cómo es posible que hayan algunos que se dicen ser cristianos y publiquen unas cosas en las redes sociales que uno dice, pero este man este hombre es cristiano, este man es cristiano, ¿sí? Entonces no, tiene que ser, si hay virtud alguna, si va a ser digno de alabanza, eso es lo que hay que publicar, Jonathan. Cosas que edifiquen, o si no publique nada, ¿sí? Diríamos en Colombia, no se boletee, no haga eso. Entonces, enfocarnos en lo que es bueno, enfocarnos en lo que es verdadero, enfocarnos en lo que es justo, enfocarnos en lo que es honesto. Debemos inundar las redes sociales, los cristianos, llevando eso. Sobre todo con esa parte que tú decías del discernimiento, ¿no? Del saber que sabemos que está mal algo. Sí. Y hoy en día no hay que decirnos mentiras. Vamos a Google y buscamos qué es discernimiento. Y nos aparece qué es discernimiento, pero resulta que a este lado nos sale un banner. Pica aquí si quieres saber el marcador de fútbol del día de ayer. O arriba y dice, pica aquí para conocer la verdad sobre algunos temas. Sí. Y tú sabes que si picas, o sea, no te va a llevar a nada de eso. Pero aún así tú picas. Tú cliqueas ahí y al entrar ahí ya te bombardean con esas páginas que no hay nada de bueno y sí contaminan tu mente, tu cerebro, te lo llenan de basura y si tú permites que entre basura a tu cerebro, tu corazón se contamina. Eres lo que consumes. Eres lo que consumes. Si estás consumiendo basura, eso eres, realmente. Y basura, lo hablamos creo que fue la vez pasada, de lo que produce el hombre. El hombre produce mucha basura, mucho desecho, pero también a manera digital, también el hombre produce mucha basura. El hombre produce mucho desecho digital, demasiado. Entonces, esa es una buena manera de discernir en el claro. ámbito digital, ¿no? Así es. Aunque sabemos que está mal, lo hacemos. Entonces, tengamos discernimiento. El discernimiento es la capacidad de evaluar y juzgar críticamente algún comportamiento o alguna situación que está sucediendo, ¿no? Que se va, o en la era digital, que se vaya a cometer, ¿no? Sí, que exacto. se vaya a dar. Construcción de comunidades en línea. Sirve mucho. Las redes sociales sirven mucho para empezar a construir comunidades digitales. Tenemos la comunidad de la iglesia, pero podemos nosotros construir comunidades de diálogo con otras personas de otros países y generar edificación. Que siempre que nosotros construyamos redes digitales, que sea para edificación. Que no utilicemos estas redes de comunicación para no ser de bendición, sino para otras cosas, para andar criticando lo que hacen los demás. Hay denominaciones donde dicen que la única salvación es en esa denominación, ¿sí? Y no, vuelvo a lo mismo, la multiforme gracia de Dios. Entonces, dentro de la multiforme gracia de Dios, hay multiformes formas
de expresar nuestra fe en Cristo el Señor. ¿No? Y nuestra unidad es Cristo. Entonces, foros, redes sociales con grupos especiales para crecimiento, inclusive para estudios bíblicos en línea. Esto ha evolucionado tremendamente para compartir expresiones espirituales, para reflexiones bíblicas, para el crecimiento espiritual. El todo es unirnos en un propósito común, que es llevar, compartir y ser de bendición a otros. Eso es la presencia en las redes sociales y experiencias que uno tiene al fomentar el crecimiento espiritual de las personas. Yo tengo aquí Hebreos 10 del 24 al 25 con respecto a lo que estábamos hablando. Dice, y si consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto nos sirve para ir cerrando, nos sirve, gracias, para ir cerrando. Se debe recordar que la vida cristiana se desarrolla en comunidad y en comunión. Aquí no estamos fomentando en ninguna manera que se congreguen virtualmente. Y aquí la palabra de Dios es muy clara. Dice, considerémonos nosotros para estimularnos al amor primero. Por favor, expresemos y compartamos el amor de Dios porque somos cristianos. A mí no me cabe en la cabeza que hayan cristianos o que se digan cristianos que no expresen y compartan el amor de Dios. Eso es agua y aceite. Entonces, primero, estimularnos en amor a las buenas obras. ¿Sí? Hacer obras por amor y por nuestra fe. Y también congregarnos, porque somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe permanecer unido. ¿Y para qué nos congregamos? Para tener comunión. Para eso es que nos congregamos. Entonces, se debe recordar que la vida cristiana se desarrolla en comunidad, se desarrolla en comunión los unos con los otros para edificarnos mutuamente, con nuestros dones, con nuestros talentos. Y asimismo eso nos genera un impacto social, ¿no? Pero por supuesto. Así que las redes sociales, Jonathan, es un complemento de nuestra comunidad cristiana. Es un complemento y no va a reemplazar y no debe reemplazar nunca la congregación o la iglesia local. Eso no puede ser. Es importante la comunidad y la comunión, el aliento mutuo y el expresar y compartir el amor unos con otros y afuera también. Bueno, Alejandro, desafortunadamente el tiempo no nos alcanza. Hay mucho para hablar y sobre todo con esos temas de la era digital. ¿Algo que tengas que decir antes de cerrar? Bueno, que aprovechemos. Dios nos ha permitido tener o estar en esta era, y más nosotros que hemos pasado del teléfono análogo al teléfono digital, ¿sí? Hemos pasado por todo el proceso y ahora la era digital es una súper, hiper, mega, recontra, requete herramienta para predicar el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo a toda criatura. Aprovechemos las redes sociales para edificar. Aprovechemos las redes sociales para edificar. No estemos mirando basura y desechos porque en eso nos vamos a convertir. Gracias, Alejandro. Gracias a todos los que nos escuchan por Radio Solidaria y nos ven por Solidaria Televisión. Recordemos, este es un espacio entre amigos, tertulia. Estamos hablando a la luz de las Escrituras y esperamos contar con ustedes para nuestro próximo capítulo. Muchas bendiciones y nos vemos.